Bueno, hoy ha aumentado un poco el número de contagios de la COVID-19. En la isla de Lanzarote hemos pasado a 9 contagios durante las últimas 24 horas, pero estamos en unos niveles todavía muy bajos, por eso es previsible que hoy, sobre las 5 o 6 de la tarde, ya sepamos si Lanzarote, como todo parece que va a ser, pasamos al nivel 1, del 2 al nivel 1. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Bueno, un pequeño incremento, pero ligero incremento de 9 personas. Sí, hombre, es más que asumible, ¿no? 9 personas contagiadas por COVID. Evidentemente la gravedad tiene que ser muy poca porque no hay ninguna novedad en torno al hospital. Seguimos con 0 personas ingresadas, tanto en planta como en UCI. Así que lo normal sería, porque nos hemos llevado alguna que otra sorpresa desde mi punto de vista desagradable, yo creo que desde el punto de vista general, que nos pasen hoy el Gobierno de Canarias después de escuchar a los expertos a fase 1, ¿no? A nivel 1. Efectivamente, las noticias que al menos que nos llegan a esta redacción es que hoy ya el Gobierno lo tiene decidido. Luego vamos a hablar precisamente con Amos García, que es uno de los expertos y representantes de ese comité también de apoyo del Gobierno de Canarias. Él es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Usúa, lo que está disparado totalmente, buenas tardes, Hola, es ¿qué tal? Tenerife. Sí. Hoy, si no me equivoco, estamos en cerca de 300 casos en Canarias. Ajá. Pues de esos 300 casos, no, perdón, de cerca de 400 casos, pues casi 295 son de Tenerife. Sí, de hecho las autoridades están preocupadísimas, están intentando evitar al máximo los contactos de riesgo y ellos lo vinculan principalmente al ocio y a la restauración, ¿no? Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha decretado que efectivamente tienen razón esos hosteleros que se han quejado de las nuevas restricciones, específicamente en el interior de los locales, en espacios cerrados. Y es verdad que el Ejecutivo Regional, después de este nuevo varapalo jurídico, ha tenido la deferencia de sentarse a negociar, ¿no?, con el sector hostelero, y se han llegado a algunas medidas un poco sui generis, como esta de que 1 de cada 5 clientes de un espacio hostelero cerrado va a tener que certificar que está vacunada, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera son medidas un poco que intentan pues que Tenerife no siga aumentando la lista negra de contagios, que además la tiene disparada y que está haciendo mucho daño colateral al resultado genérico, ¿no?, Lo que del te iba a archipiélago. decir es que está aumentando la media de Canarias de manera asombrosa por los contagios. Repito, para que todo el mundo sepa, la última hora que 245. son 245 contagios en las últimas 24 horas. En Tenerife, Gran Canaria 83, Lanzarote 9, Fuerteventura 34, también en esa isla se están disparando los contagios. Las Palmas, un solo contagiado. La Palma. En La Palma. En La Gomera, 0. Allí está prohibido coger el COVID. Y en El Hierro, 6. Quiere decir que en Canarias, en las últimas 24 horas, se han contagiado 378 personas, lo cual es una cifra bastante importante en comparación a lo que se registraba hace escasamente 20 o 30 días en Canarias. Después hablaremos con Amos García de este asunto. Pero fíjate, Fuerteventura también llamando a las puertas de una posible subida a nivel 2, es decir, ellos se encuentran en fase 1 y han desperdiciado esta oportunidad porque sigilosamente, semana a semana, han ido subiendo los casos hasta el punto de que Fuerteventura está ahora mismo en la lista de revisables, de destinos revisables para el gobierno regional con respecto a mayores restricciones. Efectivamente. Nosotros, en cambio, hemos hablado hoy con José Luis Aparicio, que es el director gerente del Hospital Molina Orosa, el Hospital General de Lanzarote. Y él, bueno, la verdad que se le ve al hombre ya que los que le seguíamos, ¿no?, día a día, todos los medios de comunicación que le seguimos, todos los periodistas, estaba el hombre muy apurado, estuvo con un estrés terrible. De hecho, eso es personal, pero tuvo que pedir en un momento determinado unos días de descanso porque la tensión era terrible, sobre todo cuando llegábamos a tener el 200 o el 300% de la UCI ocupada. Pero hoy José Luis Aparicio ha respirado. Viento en popa y a toda vela. Así es la velocidad que ha cogido la vacunación en Lanzarote, donde hoy se puede decir que ya hay un 70% de la población diana con al menos una inoculación. Así lo asegura José Luis Aparicio, director gerente del Hospital Dr. José Molina Orosa. El mes pasado teníamos vacunado con una dosis un 67,7%, 8% de la población diana.
ya estaremos en el 70%. Y esos pacientes dentro de 2 o 3 semanas, según se hayan pinchado, tendrán las 2 dosis, y eso quiere decir que en julio, como habíamos dicho desde enero, ya fue el cálculo que hicimos en enero, en julio, a mediados finales de julio tendremos ya el 70% de la población diana, 70% vacunado, que era el primer objetivo. Y si la vacunación va bien, mejor estamos en estos momentos en parámetros de enfermos COVID-19 en el hospital, donde ya no hay nadie ocupando una cama. Todo un éxito de la vacuna. Luego es un éxito y un alivio, es un éxito de las vacunas, estamos así por las vacunas. Y es un alivio porque no es lo mismo tener la UBI como teníamos en enero, febrero, al 300% de capacidad, que tener nadie en la UBI. Es un alivio y es un éxito. No se puede decir categóricamente que ya no volverá Lanzarote a ser la isla que peor estuvo en Canarias en la cuarta ola, pero sí que será muy difícil ver la UCI al 300%. Hay la variante Delta, que está por ahí un poco preocupando al Reino Unido, eso puede llegar, y pueden surgir otras variantes en otros sitios del mundo que pueden llegar y pueden darnos otros disgustos. Llevamos 1 año y medio de experiencia, manejaríamos mejor que el primer día, que era todo nuevo. Ya tenemos el autocuido montado, los rastreadores están muy bien entrenados, el hospital ya hemos puesto al derecho y al revés varias veces. En principio, si volviera a haber problemas parecidos a este tipo, deberíamos manejarlo al menos también como ahora. José Luis Aparicio confirma que la mayoría de los nuevos contagiados son jóvenes, menores de 40 años, y por suerte los mayores que cogen la enfermedad están vacunados y no tienen que ingresar en el hospital. Ese dato es muy importante, sobre todo el que no quiere decir que gente que esté vacunado no esté cogiendo el COVID, que algunos lo estarán cogiendo, los que tengan una inoculación, pero de esas personas mayores que lo están cogiendo... Y con 2 inoculaciones, a ver, estamos hablando de una vacuna que funciona igual que la de la gripe. Tú te puede entrar la gripe, pero más mitigada. Efectivamente, que lo que le iba a decir, lo que iba a hacer es que no tienen que ingresar, que eso es lo más importante de la enfermedad, es decir, que no tenga que ingresar. Puedes coger la enfermedad como la gripe, pero que no tengas que ingresar, sino pasar un momento, unos días mal en tu casa, ¿no? Eso es muy, muy importante. Por cierto, antes de nada, vamos a ver imágenes en directo. En este caso, Pedro, es el Mundial de Kayak que se va a celebrar, si no me equivoco, el próximo sábado en la isla de Lanzarote. Hasta el día 7, desde el sábado hasta el día 7, el sábado creo que es 3, ¿no? Día 3 hasta el 7, Campeonato Mundial de Kayak de aguas abiertas, creo que el sábado mismo, creo que es de las pruebas más espectaculares, porque arrancan desde la garita, en Arrieta, y viene a terminar, creo que aquí, ¿no? En la zona esta del... Es decir, que el campeonato de aguas abiertas, ¿no? Pues sí, pero del campo, sí, de kayak y campeonato del mundo, ¿no? Y nada, creo que van a participar, si no me equivoco, cerca de 300 embarcaciones participantes, pues son individuales, de 25 países. Efectivamente, de 25 países. Bueno, tardan 1 hora y media los que lleguen primero. El campeón será 1 hora y media y en los siguientes va a tardar un poquito más. Pueden tardar hasta 2 horas los últimos. Es realmente una travesía dura. Va a depender también mucho el tiempo de cómo esté precisamente las aguas, si hay corriente o no hay corriente, si hay mal tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, se ha arreglado, estamos viendo ahora. Estamos viéndolo, ¿no? Y una de las peculiaridades que tiene es que la entrega de premios va a ser un islote de la Fermina, va a ser el primer acto del remodelado islote de la Fermina, ¿no? Sí, sí. Y aquí va a estar lo que es la infraestructura, donde se están colocando toda la parte logística del campeonato. Es una pena porque la verdad es que uno ve el parque, algo ha mejorado, se ha hecho alguna reforma de los muros y tal. El parque está reformado, pero sigue teniendo las mismas peculiaridades. Lo que pasa es que es curioso que se ha hecho una reforma por fases, por cierto, muy lenta, muy lenta. Pero de cualquier manera algo mejor que antes está, ¿no? Está un poquito pero mejor, yo creo que a veces en plan broma hay parterres que están completamente remodelados y otros que no, y no sé si lo hace a propósito la empresa concesionaria de los trabajos para que veamos la comparativa de cómo teníamos un parque completamente desmantelado, estaba hecho un asco, pero yo echo de menos, y mira que estamos viendo a los operarios todos los días, con una tarea en concreto, porque van haciendo trabajos así en pequeñito, pero llevan más de 1 mes y medio con la remodelación de este espacio. Lleva bastante tiempo, ahora lo que se está haciendo es una limpieza y creo que lo que falta todavía, y es lo que se están poniendo de acuerdo, me imagino, entre el ayuntamiento y la empresa que está haciendo los trabajos, es el tema de la parte de las maderas, que están totalmente, el machimbrado que está arriba. El machimbrado está hecho polvo, que yo incluso soy de los que creo que habría que cambiarlo, porque cada 2 por 3 van a estar Tú dices anular el machimbrado y poner otro material, un pavimento.
porque para tenerlo en las condiciones que se va a tener dentro de 1 año, 2 años, pues yo creo que lo mejor es cambiar incluso pues llámame bruto, pero yo soy de los que piensa que pasar una pala mecánica por la jardinera le vendría al parque que ni de maravilla, y tampoco creo que cueste mucho ponerle gasolina a la máquina y para adelante. También. Bueno, ya tenemos a Amos García. Don Amos, buenas tardes, ¿cómo estás? Siempre un placer estar con ustedes. Ya llevábamos un tiempito, como las cosas iban más o menos bien, pues ya no le llamábamos tanto, pero parece que las cosas se están complicando en Canarias, sobre todo en la isla de Tenerife. Sí, la verdad, Tenerife, de todas maneras, Tenerife está arrastrando del resto de las islas en lo que es la incidencia acumulada, por lo cual lo que pasa en Tenerife nos va a terminar perjudicando a todo el resto de la isla, lo que puede ser la llegada de visitantes del exterior. Y en cualquier caso, en los datos de ayer ya se empieza a ver también un ligero repunte en otras islas, no de las dimensiones del de Tenerife, pero sí que empieza a verse un cierto repunte, que hay que vincular a algo objetivo, y es los fines de curso, las fiestas sin protección, las fiestas sin vigilancia también hay que subrayarlo, y un escenario en el que vamos muy bien, seguimos yendo bien, pero lógicamente eventos como el que estoy comentando pues crean más dificultades a la hora de poder crear el terreno adecuado para decirle adiós de una vez a este drama. Bueno, estamos oyéndole bien, pero tenemos un problema de imagen con su Skype, pero vamos a intentar conectar, si no le importa, 1 minuto para por lo menos poder verlo, porque solo le estamos oyendo. ¿Vale, señor Amos? Venga, gracias. Oye, de esto que estaba, antes de que por lo menos a mí se me vaya de la cabeza, estaba comentando el doctor que, hombre, esto es consecuencia de las fiestas no controladas. Y yo digo, pues entonces será mejor que nos pasen, o que nos hubieran pasado antes, o que pasen a otras islas a fase 1, donde está el ocio nocturno controlado, y así a lo mejor se evita, pero si son ellos los que no dejan abrir, en este caso yo no estoy responsabilizando al doctor, pero si es una autoridad y se le puede escuchar, si ustedes permiten que se que se baje el nivel y ese ocio que se permite abrir y ampliar está controlado, según lo que estaba diciendo ahora, pues a lo mejor bajan. No, pero yo lo que le quise entender, al menos yo le entendí, que es lo que dice que es el ocio no controlado. Por eso el que está provocando. Es que el no controlado se está celebrando porque tú no dejas abrir el controlado, ¿no? Bueno, digo yo. Bueno, evidentemente, pero claro, también tiene que tener unos horarios, porque si no, pues. Hasta las 3 de la mañana. De todos modos, lo hablaremos con él, porque una de mis preguntas va a estar vinculada con el hecho de que hay una preocupación general en el mundo con la cepa Delta y la Delta Plus, que son como esas dos variantes que ahora mismo están llevando incluso a Australia, que nos llevaba una ventaja, que ha sido una de las primeras zonas, digamos, COVID-free de todo el mundo, pues ahora ha vuelto a confinar a ciertas localidades. En Rusia también se está detectando un incremento de contagios y en algunos países europeos, ¿no? Y sí me gustaría saber, porque he leído que el gobierno regional está preocupado en el rastreo de esta cepa Delta o cepa India, y que presuponen que podría llegar a Canarias, si no lo está ya, en el mes de agosto. Me parece interesante saber cómo se intuye eso. Pues vamos a preguntarle precisamente a Amos García, que ahora sí le estamos viendo perfectamente. Don Amos, de nuevo, retomando lo que usted estaba diciendo, efectivamente le vamos a preguntar por qué, después de tener más o menos controlada la situación, se ha descontrolado. Por lo que usted estaba hablando, el ocio nocturno sobre todo. Más que el ocio nocturno, los que actúan con nocturnidad, no digo alevosía, pero sí con nocturnidad, y todo lo que significa la nocturnidad. Es decir, no es lo mismo el comportamiento de una persona a las 8 de la tarde que a las 12 de la noche. A las 12 de la noche es posible que esté pasado de copas, que esté también pasado de otras sustancias, no todo el mundo, evidentemente, pero algunos de los elementos que configuran el que situaciones tan dramáticas como la pandemia se puedan seguir manteniendo. Y hay alguna fórmula, porque ahora la gente como se está preguntando, ¿cuál es la fórmula, doctor? ¿Tendremos que poner más restricciones en la isla de Tenerife? ¿Habrá y en algunas otras islas donde está, como usted bien dice, también, por ejemplo, Fuerteventura ha subido ya a 30 y tanto en las últimas 24 horas? 34. 34. ¿Hay que tomar algún tipo de medida extra, usted cree, doctor? Yo creo que es indudable que sí, porque la pandemia no podemos permitir que siga
expandiéndose de la manera que se está expandiendo. Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes de una idea fundamental. Y la idea fundamental es una palabra: pandemia. Seguimos en pandemia. El microorganismo sigue ahí y por lo tanto tenemos que limitar su presencia y por lo tanto tenemos que crear el terreno adecuado para contribuir a hacer que esa palabra que sigue estando presente deje de tener cada vez más presencia. Y para esto solamente hay dos posibilidades. Por un lado, vacunar y vacunar cuando nos toque. Y por otro lado, seguir entendiendo que las medidas pasivas, que son las que nos han permitido convivir con el virus hasta ahora, se tienen que seguir desarrollando. ¿Y esto qué significa? Que las autoridades sanitarias tienen que tomar medidas oportunas al peso de la pandemia, porque la salud es clave, porque estamos hablando de un problema sanitario que si no se soluciona, no se va a solucionar ninguno otro de los problemas, y al mismo tiempo tenemos que reforzar en la ciudadanía el discurso preventivo, que entiendan que todas las medidas mecánicas de prevención que se han estado recomendando durante la pandemia siguen siendo absolutamente válidas. Mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación. De todas maneras, nos dicen algunos expertos también, señor Amor, no sé si usted coincide, que no se puede comparar la situación de ahora, por mucho que hayan, pues ahora en Canarias creo que son las últimas 24 horas, casi 400 personas, 400 contagios, con hace 3 o 4 meses, por el hecho de que la población mayor o de mayor riesgo de poder ingresar en un hospital pues ha disminuido, y incluso la presión sanitaria hospitalaria ha bajado bastante en Canarias y en toda España. Sí, no, eso es evidente, y es evidente gracias a la medida activa que tenemos de actuación ante el virus, que es la vacunación. Eso, el estar protegido hoy, el perfil de población más vulnerable, tener complicaciones severas por padecer la infección, ha disminuido considerablemente lo que supone el drama o la cara más dramática del problema, que los ingresos en UCI, los fallecimientos, las hospitalizaciones, la presión sobre el sistema sanitario. Esto se ha conseguido amortiguar. Pero lo que es evidente también es que el seguir manteniendo la presencia explosiva del número de casos puede ser un condicionante claro al desarrollo de nuestra vida en el futuro. Por lo tanto, tenemos que seguir interviniendo con rotundidad hacia donde está claramente consolidándose el proceso pandémico. Por eso es fundamental que seamos conscientes de vacunar, pero también las medidas pasivas. Pedro Martín. Bueno, yo creo que es la pregunta más necesaria que tenemos que hacer nosotros hoy, o la que más nos interesa. ¿Sabe? No sé que no tiene una bola mágica, pero pues sí puede tener información. ¿Sabe si vamos a pasar nosotros a fase 1 en el día de hoy? Lanzarote, ¿pasará a fase 1, que muchos creen que deberíamos haber pasado hace tiempo? Sí, Pedro, no lo sé, y lo digo honestamente. Esa es una decisión que forma parte de lo que decidan en el Consejo de Gobierno, y yo no tengo acceso a esa información. ¿Cree que deberíamos pasar? Lo que sí puedo trasladarte es que si cumple una evolución marcadamente favorable, el tener una isla encasillada a un nivel que no le corresponde por el peso de la pandemia en la misma, pues no tiene sentido. Por lo tanto, habría que ajustarla a lo que está suponiendo en esa isla el peso de la pandemia, en ese y en cualquier. Pero doctor, si es por esos criterios, yo creo, por lo menos por las cifras que hemos manejado, teníamos que haber pasado de nivel desde la semana pasada, por las tablas que se daban. Yo si me permite, Pedro, yo siempre he dicho que yo creo que el nivel de tensión hay que mantenerlo un periodo más allá de tiempo de cuando empiezan a bajar las cifras de incidencia. Fundamentalmente porque corremos cierto riesgo de que descomprimiendo demasiado pronto una situación, esta vuelva a revirar para atrás. Usted ha querido yo creo que el ejemplo de Tenerife es paradigmático. Yo, en mi opinión, a lo mejor se bajó de nivel demasiado pronto y había que haber mantenido comprimida la situación un poquito más para amortiguar el peso de la pandemia. Pero bueno, esto es una opinión personal. Usted, como decía mi madre, en paz descanse, hombre prudente vale por 2, ¿no? O algo así. Desde luego, yo diría que por 4. ¿Uso a Ibarra? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, quería preguntarle el comentario que estábamos haciendo antes con respecto a que he leído esta mañana en un medio de comunicación, creo que fue en el diario.es de Canarias, el hecho de que se podría decir que la variante Delta o Delta Plus podría llegar al archipiélago en agosto. Esto es lo que dice la información. A mí sí me gustaría saber cómo se determinan, ¿no?, estas fechas, cómo se puede anticipar, digamos, esta posibilidad. Y luego también si usted considera que el eje de transmisiones importante o más reseñable en este caso sigue siendo la hostelería, porque las medidas del gobierno regional en cuanto a restricciones están dirigidas muy claramente a este ámbito se revuelve, acude a los tribunales y los tribunales vienen a decir que no hay causa-efecto entre una cosa y otra y no sabemos muy bien a quién creer. Sí, mira, en relación a la variante Delta, a mí nunca me gusta poner fechas sobre esto, sobre lo otro. Lo que hay es un hecho evidente, y es que la variante Delta no es que sea más grave, tiene un mayor perfil de contagiosidad, que ha permitido que sea ya la prevalente en el Reino Unido, en países como Portugal, que tiene una presencia importante en alguna comunidad autónoma del Estado, en otras tiene transmisión intracomunitaria, y porque por sus perfiles es lógico y razonable pensar que sea la predominante en nuestro país en un par de meses. Es lógico por la evolución del desarrollo del perfil de contagio. ¿Esto es preocupante? ¿No es preocupante? Mira, sea cual sea la nacionalidad de la variante, lavado de manos, distancia física, ventilación, mascarilla, evita que nos contagiemos. Yeah. Es decir, que me da igual cuál sea la variable que tenga la variante. Por otro lado, lo que sí me preocupa en relación a esta mayor circulación de la variante Delta es que tiene impacto sobre las personas que tengan solamente una dosis de vacuna administrada, no frente a las que tienen 2 dosis que están perfectamente protegidas, que se han vacunado con AstraZeneca o con Pfizer, pero si solamente tienen una dosis, entonces la capacidad de defensa que tienen frente a esta variante es mucho más baja. Por eso hay que insistir tanto en que no nos olvidemos de que además de vacunar, que hay que vacunar y hay que avanzar en poner la segunda dosis a las personas que solo tienen una, hay que avanzar también en el consejo de las medidas mecánicas de prevención, que evitan que nos contagiemos. Doctor, y no ha sido un error, por ejemplo, yo mañana me vacuno con la segunda dosis de AstraZeneca, me pusieron la primera, creo que fue a principios del mes de abril, ya hasta se me olvidó. Yo tengo más de 60 años. Hay gente que están vacunando ya con 2 dosis con menos de 50. No tiene mucho sentido, ¿no? Yo por lo menos estoy vacunado y no tengo 50. Claro. Yo con las 2 dosis. Con las 2 dosis. Eso ha sido para mí un error, pero bueno. Y hace casi un mes. No, ha sido un error vinculado a la disponibilidad de vacunas, a la llegada de vacunas. Al estar vacunando de 60 a 69 años con la vacuna AstraZeneca y haber tenido dificultades en cuanto al ritmo de llegada de estas vacunas, pues nos hemos encontrado con que se producen estas alteraciones que lógicamente causan desconcierto en la ciudadanía, pero está en función del ritmo de llegada de vacunas, no en función de ningún otro parámetro. Y permíteme es que la compañera me hizo otra pregunta que no la contesté. Porque se lo iba a recordar ahora mismo, porque fíjese que estaba además actualizando los datos. Afortunadamente mi memoria sigue. Gracias, se lo agradezco. 6 de los brotes de coronavirus que se han dado en Tenerife, que han sido en los últimos días unos 70, se han vinculado a la hostelería. Mira, no me preocupa, lo que me preocupa son los interiores. Son los interiores donde va a convivir un gran número de personas sin mascarilla. Eso es lo que nos preocupa. Y lógicamente, cuando además en esos interiores se pasa mucho tiempo, más posibilidades hay de contagio. Por lo tanto, y esto no lo digo yo, el ACDC europeo define a los espacios cerrados vinculados a la hostelería como de alto riesgo. En Tenerife se han producido, creo que fue ayer, 6 brotes relacionados con la hostelería, hoy otro más. Quiero decirte que lo preocupante son los espacios cerrados en los que no se cumplen las medidas de distancia física mañana y sobre todo cuando estamos mucho tiempo sin mascarilla, hablando, disfrutando de otras personas, pero lógicamente un escenario que no es el adecuado. Amos, mañana hay cierta preocupación porque mañana, como bien sabe usted, me imagino que también es aficionado al fútbol, al menos de la Eurocopa, juega España a las 5 de la tarde, hora canaria, y pues sabe usted que es viernes, mucha gente va a ver el partido
pues en bares, no en restaurantes, pero en bares, cafeterías y en zonas cerradas, en zonas cerradas. Y muchos de ellos gritando, porque sobre todo si mete un gol España. En este caso va a ser... O sea, con la boca abierta, ¿te refieres? No, digo que puede ser un sitio de contagio seguro. No, indudablemente, pero no solo en los establecimientos de hostelería, también en los domicilios particulares También. donde van a convivir varios familiares no convivientes habituales y donde se van a depender del uso de la mascarilla para estar viendo el partido. Lógicamente son situaciones complicadas que hay que tener muy vigiladas y sobre todo reforzando el discurso preventivo. Si va a un bar una persona a ver el partido, yo primero le aconsejaría que lo viera en su casa. Sí. Pero si es un hombre que le gusta estar en compañía viendo el fútbol, que use la mascarilla, por favor, y que mantenga la distancia con el resto de las personas, porque además el otro riesgo añadido que tiene es que conforme empieza el partido, a lo mejor muchos de los ciudadanos nada más se han tomado una cerveza, pero ya en el descanso puede haberse tomado 3, según cómo vaya funcionando el partido y según el estado de nervios que tenga la persona. Y cuando acabe, puede tener 6. Y después sigue la fiesta. Y si gana, sigue la fiesta. Doctor, por cierto, el otro día un conocido suyo, lo digo porque lo he visto en televisión, Risto Mejide, fue a vacunarse y lo acompañó una cámara de televisión y estaba con la enfermera y le preguntó, lo digo porque antes mencionó usted las dos vacunas que se suelen suministrar aquí y a mí me llamó la atención porque le comentó la enfermera a Risto que habían 5 tipos de vacunas por lo menos. ¿Cuáles son? Bueno, la Moderna sí la conozco, pero las demás no las conozco. Hay 4 tipos diferentes, hay 4 tipos nada más. En España hay 4 tipos nada más. No, en España, en la Unión Europea, que son la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Johnson. No hay más. ¿La de cuál? ¿La de cuál? La última, Johnson. perdón. La de Johnson. Vale. La de Johnson, sí, la de Janssen, vamos. Ajá. Bueno, pues doctor, nos vamos a tener que ir. La última hora es que el presidente del gobierno de España, de Canarias, el señor Ángel Víctor Torres, ha anunciado que se va a reunir mañana viernes de urgencia la Junta de Seguridad para posiblemente analizar la situación de crecimiento de contagio en Canarias, pero sobre todo de la isla de Tenerife. ¿Qué le parece? No, que es fundamental, no podemos perder el ritmo. Ya ha subido considerablemente el número de casos, sigue subiendo en Tenerife, además a unos niveles preocupantes. Se va a abrir un escenario en Tenerife complicado y por lo tanto yo creo que es fundamental que hayan este tipo de reuniones y se vayan dando los consejos necesarios para avanzar en el control de la pandemia. Simplemente añadirte que le has elevado el cargo a nuestro presidente y a nuestro presidente de España. No, por eso que me equivoqué, iba a decir... No sé si le habrás hecho un favor, Amos, sí me gustaría preguntarle, porque además me está llegando un mensaje de alguien que nos está viendo. Es verdad que en Tenerife se van a realizar cribados masivos, un poco yo creo que también esta es la tónica que tiene que seguir el Ejecutivo para saber exactamente dónde localizar o dónde actuar con mayor incidencia, pero sobre todo entre los jóvenes de 15 a 30 años. ¿Está habiendo hospitalizaciones en este perfil? Ahora, concretamente, por ejemplo, en el megabrote de Mallorca sí que hay un chiquillo de 18 años hospitalizado. En la UCI, ¿eh? En la UCI, exactamente. Es decir, que no es el colectivo que pueda tener un mayor impacto negativo por padecer la enfermedad. No, la mayoría son cuadros asintomáticos o leves, pero no están exentos de que ocurra algún evento como el que tiene el chiquillo con 18 años en la UCI, infectado en el megabrote de Mallorca. La buena noticia nos la daba hoy el director gerente del hospital de Lanzarote, digo para Lanzarote, y es que ya tenemos el 70%, que parecía, yo lo veía muy difícil, el 70% con una sola dosis, pero cree que a finales de julio en Lanzarote se conseguirá con 2 dosis el 70%, lo cual son cifras pues muy interesantes. Desde luego que sí, y francamente la complejidad que supone llegar a esas cifras es que a veces no nos paramos yo no me lo creía, que significa los miles y miles de actos vacunales que se están realizando, pero gracias, yo creo que fundamentalmente hay que quitarse el sombrero ante el ejercicio profundo de responsabilidad que han hecho los profesionales sanitarios. Pues señor Amos García, espero que no tengan que llamarle para que usted se vaya de vacaciones, me imagino que ahora ya en el mes de agosto. Muy buenas tardes. Vamos a ver, muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo.
Muchas gracias. Amos García, que siempre, la verdad, hay que reconocer que es un hombre dispuesto siempre para todos los medios de comunicación, y no sabe cómo se agradece que hayan personas como Amos García para los medios de comunicación. Nosotros procuramos no darle la lata todos los días, sino realmente cuando la pandemia estaba en su fase peor, pues cada 15, 20 días, ahora lo hemos prolongado ya hasta un mes y medio. Bueno, Pedro, yo creo que lo que ha dicho Amos García es cierta preocupación. Lo que significa también la frecuencia de llamadas es que la cosa ha ido mejorando, claro, ¿no? claro. Que también significa. Hombre, Pero yo creo que ha sido, él es muy prudente, siempre lo ha sido. Él, de hecho, está en contra de la medida que tomó el gobierno de España de quitarse las mascarillas todavía. Él decía que hasta finales de julio no se deberían de quitar, que había que esperar 2 o 3 semanas más para avanzar en la vacunación. Pero yo creo que lo que ha dicho él tiene mucho sentido común. Es verdad que él es científico y los científicos te hablan pues desde el punto de vista lógico del científico. No lo mismo un empresario que habla desde otro punto de vista, la gente que lo está pasando muy mal económicamente, que dicen, oye, pero es que en Lanzarote, por ejemplo, es que solo hay 9 casos. 9 casos es una cantidad irrisoria. Sí, cuando se pide paciencia por parte de una persona que lo tiene asegurado, y en este caso, evidentemente, y él es consciente, y han luchado mucho, como doctor y como científico, y dando también su experiencia y su sapiencia a luchar contra la pandemia, pero también que sufrir las vicisitudes económicas te hace a lo mejor no ser tan conservador como son estas personas. Estas personas o muchos funcionarios que hay, o muchos políticos que también lo tienen asegurado. Lo que pasa que, bueno, estas voces que están completamente autorizadas no son las primeras. Ya lo decía además, yo creo que este pasado lunes, con respecto al posicionamiento de Alemania, pidiendo incluso cuarentenas a los británicos que aterrizan en su país, porque están preocupados y están viendo, bueno, pues una escalada progresiva de positivos en el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Y digo que a veces anticiparse a ciertas medidas pues de relajación, y sobre todo además en esta época estival y conociéndonos a nosotros una sociedad española bastante juerguista, pues puede conllevar el redoble de los errores a futuro, ¿no? Y a corto o medio plazo. En el caso de Canarias, insisto, nos jugamos mucho a partir del mes de septiembre, y estas cifras de Tenerife que se suman al conjunto de las cifras del archipiélago es lo que va a evaluar el Reino Unido, que por cierto el próximo 26 de julio va a anticipar, me parece que en las próximas semanas, si finalmente Canarias pasa a semáforo verde, como lo está ya Baleares, pero el 26 de julio puede que elimine la posibilidad de que los vacunados tengan que hacer cuarentena, ¿no? Sí. Esta es una muy buena noticia, pero todo lo deja a expensas de las últimas cifras. Claro. Esas últimas cifras serán dentro de 15 días. Es que precisamente hoy entraba en vigor lo que se conoce por el certificado digital europeo, o también pasaporte COVID-19, por el cual usted puede viajar, aquellos que son miembros de la Unión Europea pueden viajar por los países siempre y cuando en ese certificado usted certifique, valga la redundancia, que está vacunado con las 2 pautas. ¿Pero vale para el Reino Unido o no? No, Reino Unido no. Está fuera del Reino Unido no de momento. Reino Unido lo que va a permitir a sus viajeros venir a Europa, siempre y cuando estén vacunados con las 2 pautas. Pero fíjate también lo que está pasando en Baleares, y además lo leo aquí literalmente de un diario precisamente de las islas. Dice: coronavirus en Baleares, la incidencia crece vertiginosamente y empieza a comprometer la estabilidad de los hospitales, y en este caso la propia imagen que estaba dando Baleares de controlar su espacio vacacional, al menos en estos meses, ¿no? Y además hoy creo que abre Magaluz, que es un poco el centro de todas las juergas, y están revisando las cifras porque se les va de las manos también. Pero para Canarias, sin duda, el certificado es muy interesante, el certificado europeo. El único problema es que está habiendo, según ya hoy el primer día, en algunos sitios cola, porque hay que certificar, tendrán que buscar, siempre habrá un tiempo de adaptación, pero ya la propia Comisión Europea está recomendándonos, exigiendo a los países miembros de la Unión Europea a que faciliten
la obtención del mismo. No, la obtención no, que facilite, porque algunos que si lo tienen no se ponga ninguna restricción. Efectivamente, es lo que yo quería decir, que no ponga ninguna restricción, ni cuarentena, ni test de PCR, sino que permita, porque está demostrado que aquellos que tienen la vacunación, aunque usted no era de los que decía esto, pero bueno, aquellos que estén vacunados con las dos pautas. O sea, era exactamente esto lo que yo decía. Que no se puede abrir la veda a los que tienen las dos vacunas y el resto de las personas dejarlas sin ese privilegio. Eso pero es lo que yo estoy pero esto es lo contrario que estoy diciendo yo, Ulloa. Lo que yo estoy diciendo es que lo que está recomendándonos, exigiendo la Comisión Europea, es a los países miembros de la Unión Europea que dejen entrar a todas las personas sin problemas, sin trabas, sin hacer cuarentena, sin obligarle a hacer cuarentena, ni restricciones de ningún tipo, si tiene el certificado COVID europeo con las dos vacunaciones. Las dos vacunaciones, no, perdón, con las dos dosis. Es que si no, no te dan el certificado, ¿verdad? No, ¿Sí te lo dan? El certificado sí te lo dan, porque el certificado lo que te recoge es que usted tiene una dosis o dos dosis, vale. Que se le ha hecho una prueba de PCR o que ha tenido ya la enfermedad. Eso es lo que recoge el certificado, pero aquellos que con ese certificado garantice que tiene las dos dosis USOA, pueden entrar que sí, pero vamos a ver, ¿ha cambiado algo la situación con respecto a lo que yo denunciaba, que es lo mismo que está ocurriendo ahora? Hay una serie de población privilegiada, entre comillas, que recibe las dos dosis o que ya está dentro de la pauta completa de vacunación, que podrá viajar sin necesidad de hacerse PCRs y con la posibilidad de que en muchos países se les acepte, ese papel o certificado como una garantía de seguridad. En cambio, habrá otros muchos que podrán viajar, efectivamente, porque la movilidad es un derecho fundamental, y sobre todo en la Unión Europea, pero que tendrán que pagarse una PCR, lo que encarecerá también sus desplazamientos o sus vacaciones. Pero que ese razonamiento no tiene ninguna lógica, porque entonces tú lo que pretendes es que no viajemos nadie, que todos nos quedemos hasta los que estamos vacunados 2 veces. Es que no tiene lógica, Ulloa. Vamos a la publicidad y después te lo comento. Venga, buenas tardes. Bueno, y también ya ha entrado en vigor desde ayer, si no me equivoco, Pedro, ¿cuándo fue el día 1? Hoy. Pues hoy entró en vigor ya, así que pueden ustedes dirigirse a la página web del Gobierno de Canarias. No me acuerdo ahora cómo se llama. ¿El bono turístico? Sí, pero se llama, tiene un Disfruta Canario, algo así. Sí, una cosa de pero vamos usted a la página del Gobierno de Canarias y lo verá claramente. Y ya puede usted inscribirse para participar en ese sorteo que se hará en los próximos, creo que dentro de 15 días, para ser usted beneficiario de un bono de 200 euros, de tal manera que usted viaja y le descuentan 200 euros. Tiene que ser un mínimo de 400 lo que usted tiene que gastarse. Usted tiene que poner la misma cantidad. Un mínimo de 400 es lo que tiene que gastarse en ese viaje, pero le descuentan 200, es decir, que le puede salir un viaje de 400 en 200 euros. Ya se puede inscribir, digo que a partir de hoy mismo, hasta el día 14 o 15 de julio. Por otro lado, los datos que daba Benjamín Perdomo y que aprobaba el Consejo de Administración de los CAR, pues sigue dando polémica en este caso, porque Coalición Canaria ha dicho que el milagro de la multiplicación de los peces y los panes no se ha dado exactamente. Son menos cinematográficos que tú, ¿no? Porque tú eres el milagro de Benjamin Button. Sí, también. Bueno, en este caso dice que todos son trucos, trampas, incluso que son... Que contabiliza las subvenciones y fondos FEDECAM para pagar a el personal de los centros turísticos. Es la acusación que hace Coalición Canaria. Ya a ver si hablamos ya con Pedro en los informativos, Pedro lo aclara, pero ya salió rápidamente Benjamín, ya tenía preparada la nota para decir que eso es lo que dice la auditoría, y lo que dice la auditoría va a misa, cosa que Coalición Canaria dice que la auditoría dice lo que ponen los políticos. Pero bueno, ya veremos ya que... Y las auditorías se pagan, pues si van a poner lo que ponen los políticos, yo les invitaría a que no hagan ninguna, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos rápidamente porque tenemos esperando al teniente de alcalde, primer teniente de alcalde de Arrecife, al señor Mendoza. Muy buenas tardes.
Muy ¿Cómo buenas está tardes, usted, Jorge. don Alfredo? Muy buenas tardes a todos los que nos oyen. Don Alfredo, perdone que le hayamos hecho esperar 5 minutos, pero es que hoy estábamos liados con esta noticia de aumento de casos en Tenerife y habíamos llamado a Amos García, que efectivamente está preocupado, ¿no? En Lanzarote la cosa marcha bastante bien y en Arrecife, que era el sitio donde más contagios, también han disminuido considerablemente, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que teníamos también la noticia hoy de la que en Lanzarote ya habíamos alcanzado el 70% de la primera pauta, dentro de la pauta de la primera dosis, y yo creo que vamos en la línea correcta, hemos hecho las cosas yo creo que medianamente bien, los ciudadanos han respondido a esa actitud que debemos de tener frente a esta situación que vivimos, y los resultados son los que están, son los que son. Tenemos unos datos, yo creo que el hospital de Molina Rosso, yo creo que no vivía hacía muchos años, muchos meses, esos niveles de presencia de enfermos por COVID, y yo creo que es la línea en la que estamos nos permitirá usted también como concejal, Alfredo, concejal de policía, realmente, no sé, el otro día creo que hubo un problema en el charco de San Ginés, una concentración, una pelea y una pequeña concentración, pero en general la gente se está comportando bien, ¿no? Sí, bueno, en líneas generales, frente a lo que eran las restricciones sobre la pandemia, el comportamiento de la ciudadanía, de nuestra ciudadanía de Recife, ha sido exquisito, ha sido excelente. De hecho, podemos ver que aunque la medida de quitarnos la mascarilla se haya implantado a partir del sábado pasado, vemos que todavía la gente sigue haciendo uso de la mascarilla, mucha gente incluso que está con la vacuna, la pauta de vacunación completa, sigue utilizando la mascarilla en exteriores. Y la línea general es el buen comportamiento frente a estas restricciones. Lo que sí vemos es eso, lo que sucedió en el charco el otro día, ¿no? Sí, que fue una pelea, pero bueno, que fue una cuestión de jóvenes, ¿no? Creo. Sí, bueno, lo que hemos venido identificando ya hace 3-4 meses desde la policía local, hemos venido observando que se ha generado un ambiente en esa zona en concreto, en la zona del Rorcual, del charco, es donde se están generando estos conflictos. Pues es un punto de encuentro de la gente joven. Sí, yo me quedé asombrado porque yo el otro día fui por allí y vi más jóvenes que nunca en mi vida. Sí, exacto, entonces yo creo que es una cuestión que estamos actuando sobre ello, la verdad que es muy complicado porque lo que siempre he dicho en otras ocasiones que me preguntan sobre estas manifestaciones de jóvenes, evidentemente llevamos 1 año y medio con unas restricciones sociales yo creo que bastante exigentes para este sector de población que evidentemente necesita tiempo de esparcimiento y evidentemente buscan sitios donde congregarse. Este es ahora uno de los sitios que se está poniendo de moda en Arrecife. Esperemos actuar de manera contundente sobre él, no de una forma tan taxativa como se pretende hacer, pero sí no convertir el charco en lo que no se debe convertir, ¿no? De todos modos, y buscar alternativas de ocio fundamentales, que es lo que debemos buscar para yo de todas maneras creo que estamos siendo muy injustos con los jóvenes en general, porque yo no sé que ustedes cuando fueron jóvenes, pero bastante bien se han comportado para todo lo que hemos pasado. Pero bueno, esto es mi opinión personal. Y otra cosa que me ha ocurrido, no sé si a usted también, es que a mí antes se me olvidaba poner la mascarilla, ahora se me olvida quitármela. Y voy por los espacios libres que puedo ir con la mascarilla. Que quería comentarle a Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Que efectivamente estos conflictos o aglomeraciones entre jóvenes van más allá de que tengan el derecho de reunión, ¿no?, al aire libre, sino que se está hablando de trapicheo de drogas, de botellones ilegales, de vandalismo en el entorno del charco. Esto ya es otra cosa. Sí, hemos estado actuando estos fines de semana. Ya digo, es una situación que hemos identificado hace 3 meses. 3-4 meses, es una cuestión que se ha generado de manera espontánea en esa zona y estamos actuando. Hemos organizado varios operativos de la policía local en la que efectivamente hemos detectado el incremento de trapicheo en esa zona. Hemos hecho muchísimas actas de denuncia por tenencia de drogas, consumo de alcohol en la vía pública y evidentemente es la línea en la que nos toca hacerles como concejal de policía, seguir actuando cada fin de semana. Este fin de semana volveremos a actuar. Buscamos siempre colaboración con la Policía Nacional, evidentemente, que también actúa sobre la zona y tenemos identificada la zona como un punto caliente de la actividad y es donde actuamos. Lo que sí digo es eso, que yo creo que de la tendencia desde el punto de vista de la Administración tenemos que trabajar en buscar alternativas de ocio para esta población, este sector de población que demanda una alternativa diferente a lo que están viendo cada fin de semana. Yo creo que no es beneficioso ni para ellos como sector de población joven, ni para nosotros como el resto de sociedad que tenemos que convivir entre unos y otros, entre el ocio y el disfrutar de mi entorno, de mi zona donde vivo. Alfredo, buenas tardes. Bueno, yo creo que el charco también está pagando las consecuencias de estar en fase 2 de todas las restricciones, digo, las concentraciones que se están produciendo ahí,
Yo creo, que yo tampoco pongo la mano en el fuego. Hoy van a anunciar que mañana pasamos a fase 1 y probablemente ya se repartirá un poco mejor o un poco con menos concentración en esa zona. ¿Tienes previsto algo especial por si ya mañana se puede la gente localizar en diferentes puntos de Arrecife? Bueno, no organizamos nada específico, simplemente actuamos sobre zonas concretas, puntos concretos con el mismo personal que tenemos y siempre en colaboración con Policía Nacional. Hemos identificado, estos tiempos nos han permitido identificar puntos calientes en la ciudad y ahí destinamos nuestros recursos siempre y cuando son posibles, ¿no? Efectivamente se está trabajando en generar operativos específicos porque son más efectivos desde el punto de vista de trasladar a la sociedad y a la población que hay una respuesta a un conflicto que se puede generar en ciertas zonas y trabajamos en esa línea. Pero de momento, ya digo, trabajamos con nuestro personal que tenemos en plantilla, reforzamos los turnos en fin de semana en la medida de lo posible para poder actuar en los puntos que tenemos identificados como puntos calientes. Hay Sí. fuentes que dicen, Alfredo, perdón, lo que estabas tú comentando, que todavía tenemos, o está teniendo usted como responsable de policía, dificultades para cubrir todos los turnos como usted le desea y como desearía, como sobre todo los fines de semana o días especiales y tal, ¿no? Todavía no se ha podido aumentar la plantilla, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver, la plantilla, sabemos hoy precisamente, tomaban posesión como funcionarios los 8 nuevos agentes que se incorporaron a lo largo del ejercicio del año pasado a la plantilla de la policía local. Pero no deja de ser una solución muy pequeña porque la demanda de la policía es brutal. O sea, nosotros necesitamos, para que se hagan cargo, se den cuenta, un número de 147 agentes de policía local en la plantilla de Arrecife y actualmente tenemos únicamente 80 agentes de la policía local. De esos 80 agentes siempre tienes que contar con las bajas, con las vacaciones, con los permisos y con lo que va quedando, los efectivos que quedan, tenemos que organizar 3 turnos que cubran las 24 horas durante toda la semana. Por lo que me cuenta gente cercana a la policía, son realmente 50 personas los que pueda contar usted del día a día. Sí, dése cuenta que el día a día son unas 50 personas, efectivamente. Son entre, ya digo, las ausencias que tenemos por baja, por permiso, porque están destinados en otras vacaciones. Descanso. Entonces lo normal es trabajar siempre en torno a unos 54, 57 personas con las que tú poder organizar turnos de 24 horas y con un número de efectivos entre 6 y 8 que sería lo ideal. Tenemos la unidad que trabaja con 10, la unidad de seguridad ciudadana que trabaja con 10 agentes que tenemos segregados en 2 grupos de 5 y efectivamente pues lo que hacemos es hacer pues encaje de bolillos para poder maximizar los recursos humanos de la plantilla de la policía local. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, estamos trabajando ahora mismo en estos días, intentaremos a ver si podemos llegar a pleno con un reglamento de segunda actividad para poder aquellos agentes que están en un proceso cercano a la jubilación, pues poder se adapten a un reglamento de segunda actividad y poder dejar vacantes libres para incrementar la plantilla a agentes jóvenes que puedan acceder a los servicios nocturnos y de tarde, que son quizás los que más actividad generan. Y no solo eso, sino que estamos también en vistas de poder incrementar la plantilla, si hay posibilidad de incrementar la plantilla de aquí al año que viene en el número, ya no con un número de 8, de 10, sino intentar ver cuál es el máximo de agentes posible que podamos tener de aquí al año que viene para poder ir trabajando. ¿Quería decir algo? Sí, no sé si Pedro quería preguntarle por esto, porque yo yo quería caballero. pasar de tema o cambiar, mejor dicho, y preguntarle por la celebración de las fiestas. Presumibles fiestas de San Ginés. No sé si están ustedes por labor de hacer Pedro algún Martín tipo de celebración. Pedro Martín antes decía, cuando no estaba él y que no lo escuchaba, decía, la no fiesta, decía. No, yo no dije, yo primero no dije nada, así que no está siempre enredando. Por cierto, a mí sí me gustaría decir que en la policía, algunas veces, de los policías, no, es nada más que un comentario, están los buenos y están los malos, porque los detenidos también están cerca de la policía, digo por las fuentes tuyas. Bueno. Lo que preguntó Usoa. Sí, bueno, las fiestas de San Ginés que hemos preparado, las que hemos intentado organizar este año en agosto, no se organizan hoy para agosto, se empiezan a organizar mucho antes. En enero empezamos ya a perfilar qué tipo de fiestas queremos y evidentemente pues con toda la incertidumbre que nos generaba el contexto de la pandemia. Entonces organizar unas fiestas en enero
con la visión que tenemos hoy de cómo estamos, con el 70% de la primera dosis, Sí. como vemos que ya la gente va asumiendo y hemos normalizado la situación pandémica y vemos que esta situación ya va cada vez más normal, Sí. es muy complicado. Entonces hemos organizado unas fiestas, yo creo que prudentes, pero sin descafeinar tanto el contenido de la fiesta. Hay un programa ambicioso desde el punto de vista deportivo, vamos a tener varias actividades deportivas en el marco de la fiesta de San Ginés. Vamos a ver. Se recupera el por torneo de ejemplo, San Ginés, ¿no? Se está trabajando en esa línea, en recuperar torneos de San Ginés, torneos de deporte en la playa. También vamos a recuperar cierta actividad de conciertos al aire libre con motivo de las fiestas de San Pero Ginés. Alfredo, perdona, ¿y cuándo se ha perdido el torneo de San Ginés? A lo mejor es recuperar el esplendor, pero no, el torneo se bueno. estaba celebrando, ¿no? No, el año Sí, pasado, pero ¿no? el año Hombre, pasado no se hubieron celebró, fiesta, se pero no hubo recuperará fiesta. todo. Pero Pero fiesta había, lo que torneo digo, había. recuperar El me esplendor. me refiero a recuperar ya no el esplendor porque es complicado en esta situación, pero sí lo vamos a recuperar. A razón de lo que hicimos el año pasado, pues vemos que ya podemos hacer actividad deportiva en los estadios de una forma Vale, controlada. vale. En esos términos se está trabajando Vale. en poder organizar un torneo con un control de aforo, un control de acceso, donde no podamos no se pueda producir ningún tipo de contagio, dado que aquí también al 25 de agosto queda un mes, más de un mes y De todas medio. maneras, con el control de aforo, la Liga de Fútbol Profesional o la Federación ha permitido ya que haya competiciones con aforo completo, ¿eh? Lo digo eso, para que no se quiebre mucho la cabeza. Y podemos encontrarnos con otra situación diferente dentro de 15 días, pero que desde el punto de vista de la organización de la administración pública como el Ayuntamiento de Arrecife es muy complicado organizarnos en 15 días. Entonces nos organizamos con lo que tenemos, vamos a trabajar con las circunstancias que tenemos actualmente. Ya digo, desde el área de festejos se está trabajando en la posibilidad de hacer varios conciertos al aire libre, buscando espacios para acotarlos y controlar el aforo de las personas que quieren disfrutar y que Me pueden están disfrutar. preguntando si el ferial se va a hacer, Bueno, el ferial de momento está ocupado por el autocovid y de momento hemos descartado posibilidades de hacer algo en el ferial. Yo creo que el ferial es un poco más complicado. Sí es cierto que tenemos que tener la predisposición de los feriantes que quieran participar, pero es un poco complicado desde el punto de vista sanitario y del control sanitario. ¿Y el Tendríamos pregón? que delegarlo. El pregón se está trabajando ya en él, ya prácticamente tenemos cerrado el pregón y espero ya en próximas fechas anunciar el programa de la fiesta. Oye, y se va a tener en cuenta que las actuaciones y todas las actividades, intentar primar que sean de aquí, de Lanzarote, por lo mal que lo han pasado, el sector de las actuaciones culturales, sí, etcétera. Sin lugar a dudas es una de las premisas que he puesto sobre la mesa a la hora de programar las fiestas con los técnicos del área, que por lo menos lo que salga de festejo, la gran mayoría, el 90% de los actos que se programen sean con gente de la isla, productores locales, artistas locales y primar siempre el kilómetro cero, porque yo creo que es una cuestión necesaria ahora mismo en el sector audiovisual. ¿Y alguna sorpresa? Bueno, yo espero que las sorpresas me las reservo para el día Aparte de... la de los cochitos, si no hay, pues... No, la pero sorpresa que se usted pregunta una sorpresa. Si lo dice ya no es sorpresa, don Pedro. Hombre, pero Estamos- puedes anunciar una sorpresa y así por lo menos sabemos que hay sorpresa. Bueno, pues sorpresa segura. Bueno, no sé si... Bueno, yo es que a mí pocas cosas me sorprenden. La verdad le Pues digo. estás yo en sé- Lanzarote, que yo- sorprende casi todo. Entonces permítame llegar a fechas más avanzadas para anunciar el pregón, para anunciar no solo el pregón, sino el programa de la fiesta, y ya veremos lo que le sorprende a la gente que vea el programa. Usoa, venga, última pregunta si quiere hacer algo especial sobre Bueno, la dos fiesta. cuestiones. Sobre las fiestas. No, lo que quiera, Vale. lo que quiera. No, eran dos cuestiones importantes, pero que no sé si se van a poder dirimir Venga, sí. en unos pocos minutos. Venga, él es Uno es capaz el de- crédito de Ginori, También. porque se había anunciado que ya prácticamente estaba hecho. Se anticipó este crédito por parte de la alcaldesa, pero todavía no sabemos nada. Y también el tema de patrimonio. Curiosamente, el otro día, con esos arquitectos que han presentado un proyecto muy ambicioso para recuperar patrimonio en la ciudad, vinieron a echar de menos que hubiese tan pocos inmuebles dentro del catálogo de protección. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, empezando por el principio, yo entiendo que nosotros evidentemente todos saben cuál ha sido nuestro posicionamiento referente al crédito de Ginori, y evidentemente pues es una cuestión que hemos dirimido dentro del grupo de gobierno y se está buscando las mejores condiciones, y entiendo que se tramita todo a través de la unidad presupuestaria
que gestiona directamente la alcaldía. Y evidentemente, pues cuando tengamos informaciones más avanzadas de cómo es la situación para la solicitud del préstamo, evidentemente... Alfredo, me están diciendo si puedes elevar un poquito la voz porque a veces vale. casi no se te escucha. Sí, soy de un problema de afonía en la voz, por eso gano No, y después es mejor hablar bajito. Sí, no. Al margen de que se hable bajito de esto, ya le digo a don Pedro que... Hombre, sobre todo porque esto es un concurso público, así Sí, que, efectivamente, hombre, las condiciones que se estén negociando, yo lo pondría entre comillas. Sé que son cuestiones que es una cuestión que se lleva desde la unidad presupuestaria y evidentemente se están dirimiendo desde ese área y en cuanto tengamos más información seguramente la tendremos y la podemos hacer pública. Yo de momento no tengo mayor conocimiento del que ya hemos visto en estos días atrás y poco más. En el tema del patrimonio... Referente al patrimonio, la verdad que es una cuestión que particularmente a mí me preocupa el patrimonio de nuestra ciudad. Yo creo que tenemos que dar pasos adelante sobre la conservación de nuestro patrimonio y evidentemente este grupo de gobierno lo está haciendo, ya se está trabajando en la redacción de un catálogo de bienes patrimoniales que hay un trabajo bastante avanzado que en su día ya se presentó el trabajo que se iba a hacer y evidentemente pues hay cuestiones que me preocupan gravemente porque ahora mismo tenemos políticamente a la hora de tomar una decisión referente a nuestro patrimonio tenemos un vacío que únicamente tenemos que estar pendientes. Básicamente tenemos que estar pendientes siempre de lo que dice patrimonio, lo que dicen los técnicos municipales y es un poco complejo desde el punto de vista político tomar decisiones cuando hablamos de patrimonio sin tener la cobertura de un catálogo Y hombre, la verdad que en ese sentido hay que decir que algo positivo se ha hecho desde el grupo de gobierno que tenía que haberse hecho hace ya años, que es nombrar la Comisión Municipal de Patrimonio, es decir, que constituirla, ¿no? Por eso ya hemos constituido el Consejo de Patrimonio, es un órgano consultivo, no es vinculante los informes que allí se hagan, pero por lo menos es un paso adelante en estas cuestiones que se tienen que dirimir siempre en el entorno del grupo de gobierno. Y luego lo del catálogo, lo que me dice algún arquitecto, que bueno, que el catálogo está muy bien, hacer un catálogo, poner a las casas que se consideren que tienen algún valor, pero de nada después sirve si no se toman medidas proactivas para que eso salga adelante, porque si no termina, pues como usted bien sabe, en el suelo, ¿no? Como están terminando muchas de las casas. Sí, puede llegar a pasar eso, evidentemente. Entonces yo creo que no solo es importante tener un catálogo. El catálogo lo que nos va a dar es a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista político, tener una cobertura legal en la que poder ampararnos. Y tampoco, porque eso quizá a lo mejor no exime el hecho de tener un catálogo de que un bien resulte que después tenga bienes patrimoniales o no, se descubra que tenga bienes patrimoniales de algún tipo, por una cuestión histórica de edificio o porque se encuentre cualquier cosa a la hora de la demolición de un edificio que así se ha determinado. Eso es muy complicado, el patrimonio es muy complicado, yo creo que hay cuestiones que tener presentes y evidentemente contar con todos los actores que entienden la medalla y evidentemente el Colegio de Arquitectos en esto tiene mucho que decir también. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Y a nivel político, ¿ya le presentaron al nuevo jefe de gabinete de prensa? Sí, tuve la suerte de conocerlo hoy. Darle desde aquí... Ángel García, sí, evidentemente. Que es un hombre que ha estado, es un hombre que ha estado jefe de protocolo también en el gobierno de Canarias. Pero gabinete es más, por eso siempre mencionamos lo de gabinete. El protocolo está por debajo del jefe de gabinete. Pero bueno, que ha sido varias cosas, que no solo ha sido jefe de prensa también. De un ministerio como el que llevaba a Soria, ¿no? Sí. Bueno, hoy estaba en la presentación. Parecía el alcalde, ¿eh? Yo lo digo, yo pasé por delante, no fui a la presentación, pero estaba punta en blanco allí en la presentación de la... Es que yo sinceramente no sé si fue una escultura o el boceto, ¿no? De verdad, no estoy hablando de broma porque es una escultura que va a ir en la rotonda de la Marina, la del pescador y el Marlín, pero no, lo vi de lejos, lo vi de lejos. No estuve en la presentación, tenía una reunión también a esa misma hora y no pude compaginar las dos cuestiones. Bueno. Y las cosas en el grupo de gobierno bien, ¿no? Sí, bueno, de momento van caminando de la manera que tienen que caminar. Yo creo que efectivamente el grupo de gobierno, lo que hemos tenido en cuenta siempre, y por lo menos desde mi punto de vista, es que no podemos estar con vaivenes de nuevos grupos de gobierno en una ciudad como Arrecife. De hecho, se demuestra que cada día Arrecife va avanzando un poquito más en su condición de isla de referente como capital de la isla, y yo creo que es necesario tener un grupo de gobierno que por lo menos le dé la estabilidad durante estos 4 años. Ya vendrán después 6 meses antes o un año antes, ya veremos lo que sucede, pero yo digo que sinceramente lo que necesita esta ciudad es tener
un grupo de gobierno estable durante 4 años, una legislatura y al menos 2, para poder sacar adelante muchísimos proyectos que se quedan siempre en las gavetas por los criterios políticos. Pues Alfredo Mendoza, teniente de alcalde de Arrecife, del Partido Socialista, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Me gusta venir a la tele porque como soy afónico y bien le dije a Pedro, pues en la radio se me escucha un poco raro, pero en la tele por lo menos me ven la cara. Por lo menos se te escucha igual. Se me escucha igual, pero bueno, la cara a lo mejor es el reflejo del alma, ¿no? Venga. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo. Alfredo El hombre Mendoza. optimista, ¿eh? Porque decir que Arrecife avanza, ser optimista. Yo no digo que esté tan mal como estaba antes, pero debería avanzar un poco más de lo que ha avanzado por el momento, desde mi punto de vista. Desde Hombre, mi punto de se vista. puede poner, como siempre, Hombre, la pero hay que disculpa. ser No, optimista, digo hay que que se ser puede poner la excusa disculpa. de que hemos estado un año pues entre una cosa y otra con el tema de la pandemia, pues han estado las administraciones muy paradas, pero es verdad que hay gente, hay administraciones que a pesar de estar en pandemia han estado trabajando prácticamente igual, es decir, que no se ha parado la actividad. En fin, ya veremos lo que pasa. Pero mira, ¿tú sabes algo de la escultura? Porque hablaste, Pedro, pero la gente no sabe lo que estábamos hablando. Hoy lo que pasa es que tengo que admitir que no sé si es lo que se presentó fue un boceto, porque sé que hay imágenes con buenas, mira, ahí eso es una escultura. Lo que pasa es que me da a mí que no van a poner eso, porque si no, nos van a tener que dar unas gafas cada vez que pasemos por la rotonda, ¿no? Minimalista, ¿no? Es una escultura, mira, ahí está el tamaño real, que se va a colocar en la rotonda de la Marina y es la del pescador y el marlín. La lucha esta que hay cuando vas a pescar entre el pescado grande, este marlín, y un pescador, y hoy se presentó en la ribera del Pues muelle, yo tengo que decir del charco. Que a mí me gusta, creo que es una manera de embellecer la ciudad con arte. Y en positivo, precisamente, algo que se ha notado en Arrecife es precisamente que hay un poquito más de orden, un poquito más de limpieza y ese trabajo de embellecer algunos espacios públicos, con las jardineras, bueno, y esto sí se nota. Es algo... Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, se ha visto, fue en la etapa de no, si no te vayas a Tenerife, Arrecife está mejor cuidado que antes, eso está claro. No, me refiero que el tema de la escultura, que yo creo que es interesante, aquí quien empezó fue María Isabel Leni, que hizo, la verdad que son quien empezó y en ella nos quedamos, porque no se hizo tampoco una adquisición mayor que la inversión que ella inició, ¿no? Bueno, después está en el charco está la de los buches también, ¿eh? No hay que olvidarla. Sí, es verdad, también. Y dentro de nada va a estar la de César Manrique, que se va a ubicar cerca del Puente de las Bolas. Que el autor de la escultura El pescador con marlin es Isaac Medina. Sí. Y efectivamente lo que estamos viendo es una pequeña maqueta. Una pequeña maqueta. Va a tener 8 metros. Ya me extrañaba a mí, pues decía yo, si fue la que pusieron ahí en las estanterías aquellas que ponen en esto para presentar, para hacer las presentaciones, me daba a mí que no se iba a ver, pero sí es verdad que después la infografía que acabamos de ver en pantalla, pues refleja lo que va a ser el tamaño real, que va a quedar espectacular seguramente. Y a una cosa que le gusta mucho a Ushuaia, para terminar, y la gente lo sepa, la jornada gastronómica, ¿sabes que van a realizarse finalmente? El famoso congreso o jornada, como le quieran llamar. Nos lo dijo Ángel Vázquez, ¿no? Que después de los ajustes que tuvieron que hacer para que esta iniciativa cuente además con el respaldo dentro de la legalidad administrativa, pues que iba a ser una oportunidad para Lanzarote, en este caso para retomar también esa senda que ya se inició con el anterior grupo de gobierno. Esto es lo único, fíjate, que se ha mantenido, ¿no? De la época de Pedro Sánchez, que es la apuesta por el sector primario versus gastronomía local. Déjame decir una cosa, porque el otro día conocí al hijo, creo que no me voy a equivocar diciéndolo, ¿no? Pero creo que era el hijo de Angelito el Fino. Esta gente tiene desde hace mucho tiempo la intención de crear un museo de la pesca en Puerto Naos. Y me enseñaron parte de lo que podría ser ese contenido informativo y era una verdadera maravilla. Es muy triste que tengamos ahora mismo que conformarnos con una seña de identidad vinculada pues, a la lucha del pescador y el marlín, cuando hay personas que han puesto su semillita para que florezca esto, que es un legado real y objetivo de la cultura arrecifeña, marinera, pesquera. Hay una cultura allí también en Puerto Naos, que también nos olvidamos. Pero señores, si cuando nosotros decimos... Perdona Jorge, hay una cultura
que los pescadores tirando de la Sí, red. en la rotonda. Es que es tan llamativo que no Sí, nos acordamos de ello. pero para que ustedes vean, a Hay veces... que ponerle luces LED. A veces da rabia porque cuando se habla, los políticos hablan de proteger el patrimonio y tal, y sobre todo una característica muy especial de la izquierda, que ahora ya ahora lo dicen cualquiera, de derecha a izquierda. Y luego tenemos, yo desde que estaba en Lancelot semanario, usted sabe la casa que había al lado de Nao, la casa antigua que está debajo de la salina, ¿no? Que está de la carretera. Sí, allí, la que está en ruinas. En ruinas. Bueno, Sí. en ruinas está... Bueno, quedan las paredes, nada Ya más. no quedan las paredes. Pero cuando nosotros hace 25 años o 30 años en Lancelot veníamos diciendo que eso era una de las cosas que había que recuperar porque era un exponente de lo que era la parte marinera y salinera de Lanzarote tan importante, pues como usted dice, quedan ya cuatro muros. Sí, sí, sí. Nadie, Yo y que lo ahí, veo todos los y ahí días. Ulloa estaba previsto en su día, creo que era la época de Carlos Espino, iba a decir, de La época de Carlos de Espino. José María Espino, en la época que se había ya hablado de hacer allí un museo del marinero o de pescadores, no sé cómo era exactamente. Pero a ver, en el mandato pasado Pedro Sanginés propuso, y creo que estaba hasta el dinero de los fondos FEDECAN para hacer en el almacén del hielo de la sal, que está en Puerto Naos, hacer un museo, el museo también, pues, de también. los marineros. Eso ahí. Bueno, y se adquirió Mientras hasta fue una proyecto del año goleta, pasado, ¿no? bueno, Una embarcación que está iba a allí. ubicar en parte también esta historia. Pero bueno, que me refiero a que estas personas particulares tienen guardado en un garaje un material mal. patrimonial extraordinario con respecto a la historia de los barcos y de los astilleros, en este caso arrecifeños, que tenían cierto prestigio, y es una pena. Ulloa, porque una persona como tú, que eres de fuera y que diga eso, porque a mí realmente que vivimos... Soy de fuera, pero no de cualquier sitio, de Santurce. No, Santurce, pero que es Pueblo que marinero, donde es los una haya. pena, porque yo no soy nada poético, ni tampoco es que tenga especial admiración por lo antiguo, por ser antiguo, ¿no? Pero sí porque marcó Lanzarote. ¿Qué marcó más Lanzarote que la pesca? ¿Qué marcó? Es que Lanzarote, la gente se olvida, hasta hace Era la escasamente economía. 30 años, era al revés, es decir, hace 30 años nosotros vivíamos de la pesca. tú tenías relación, y yo también, yo por mi padre, y tú por toda tu familia, Sí, ¿no? bueno, Relación por mi directa familia, con la pesca, sobre ¿no? todo por el tema de, en fin, es que no había, es que prácticamente no había otra cosa en que Lanzarote, todo el mundo prácticamente estaba, era la principal indirecto o industria. indirectamente, todo el mundo estaba relacionado con el sector pesquero. Y se le ha dado la espalda de tal manera que a 4 esculturitas y tal, pero el conocimiento, es que tenemos lo que estaba diciendo entre Ulloa, es que hacer una especie de museo temático sobre el tema de la pesca, de lo que fue, en fin, contar la historia, que es preciosa desde el comienzo, de cómo empezamos primero a conservar con los salazones, luego empezó las primeras, el hielo, la primera fábrica del hielo. Bueno, y lo que significó el muelle, el muelle Claro. el muelle de como ahora se me olvidó el nombre, el muelle Nao. el Puerto Nao. Es que ahora nos hemos olvidado, pero Ahí había nosotros le hemos dado la espalda a Puerto Nao con lo que significó Puerto Nao. Nos hemos olvidado que nos hicieron un muro ahí como les dio la gana, que se aprobó en pleno, como mínimo cortar el muro, pedirle a la autoridad portuaria que se cortara para no darle la espalda al mar. Y ahí había una serie de infraestructuras que se tenían que haber recuperado o aprovechado para tener esa cercanía, ese referente. En hasta el año 80, 81, yo recuerdo ver en Nao, y tú también, Pedro, que ya eras jovencito, pero recuerdo ver pues 400, 500 embarcaciones entre pequeñas y grandes de pescadores. Ves que aquello estaba Mira, en siempre lleno de Facebook, vida. por si acaso hay alguien que nos esté viendo y le interese este tema, en Facebook tienen creado un grupo que se llama Historia Marinera de Lanzarote. Yo les recomiendo que le echen un ojo, sobre todo los que son amantes de la pesca, del mar, del salitre, del salazón, etcétera, ¿no? Y un poco de esa historia viva, que todavía la tenemos ahí, pero muerta de risa o en un estado deplorable. Y yo tengo que decir que a mí me emocionó ver cómo a través de fotografías, insisto, de muchísimo valor histórico, te pueden contar la historia de cómo se transformaba la bahía, las familias, la economía insular, cómo una barcaza conseguía ser rehabilitada en otra embarcación a futuro muchísimo más potente y competitiva, pero siempre desde la pobreza, ¿no? Porque la isla era lo que era en ese momento. Ulloa, muchas gracias. Venga, hasta luego. Venga, Pedro, nos tenemos que ir Venga, corriendo hasta porque ya luego. nos están echando desde hace tiempo, desde realización, y razón tiene. Mañana
le juro que hablaremos del gobierno.